servicio, laboriosidad, generosidad, compromiso. Esto es Alianza de Maestros. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución y, bueno, conductor de este programa, y te agradezco una vez más que nos permitas estar contigo en este espacio educativo, en donde sin duda el día de hoy te va a ser de mucho interés. Y pues bueno, sin más, quisiera aprovechar la oportunidad para presentarles a nuestro panel de lujo, que claro, el día de hoy empezando por las damas, Elizabeth Ramos, por favor. Elizabeth Romero. Romero, Hola, sí es cierto. Estando pensando en Ramos, ¿no? En ese sentido. Muy bien, Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando Martínez, a tus órdenes. Gracias. Oye, ambos vienen del Centro de Capacitación para Maestros de Iztapaluca, siendo exactos, ¿verdad? Así es, exactamente. Muy bien, y pues bueno, el día de hoy quería compartirles que tenemos un programa y un tema bastante importante, el de la inclusión. Este tema que ha sido tan mencionado, como ustedes seguramente lo habrán notado, sobre todo en los últimos años ha tenido un papel fundamental para poder incluir, en ese sentido, como su nombre lo dice, la inclusión, incluir a aquellos chicos que por alguna situación en el pasado eran excluidos, eran no considerados en ese contexto. Y pues bueno, ¿quién de nosotros no a lo mejor en algún momento estuvo en un salón de clases compartiendo clases con un compañero en silla de ruedas, con alguna problemática a lo mejor en donde traía muletas, o con compañeros que a lo mejor en un determinado momento llegaban hasta ser invidentes, ¿no? En ese sentido. Anteriormente no se tenía una cultura en este sentido para el tema de la inclusión, y hoy a través de los años, de distintas formas, el sistema educativo los ha ido incluyendo de una manera objetiva, de una manera buena, en ese contexto. Y pues bueno, Elizabeth, Rolando, ¿qué opinamos acerca de la inclusión en ese sentido? Mira, Carlos, creo que es un punto muy relevante. Hablar de inclusión hoy en día es hablar de considerar a una sociedad con oportunidades para todos. Es muy cierto, el tema de la inclusión ha sido en momentos dejada, relegada, pero sobre todo en la parte educativa. Sí, claro. Es una situación que nos ocupa hoy en día. Creo que en este momento de tránsito coyuntural hacia un modelo nuevo que está ya por iniciarse, toca de manera importante lo que vendría siendo la inclusión, a donde todos estos chicos ya desde edades tempranas tienen esas oportunidades, pero no es un tema que ha quedado a lo mejor con la situación de dejarlo, claro, sino nosotros nos damos cuenta que se requiere un proceso de formación en el cuerpo docente, en las mismas autoridades que coordinan las instituciones. Creo que estamos dando un paso grande. Tú bien lo mencionabas, es un proceso de cultura. Entonces, transitar a una cultura de la inclusión hoy es una necesidad que debemos trabajar, pero de manera conjunta. Sociedad, escuela y autoridades. Ok, y bueno, Elizabeth, fíjate que yo me acuerdo hace pues ya algunos ayeres, cuando de repente la participación, sobre todo de la mujer, era así como que, pues sí, vas a estudiar, pero quién sabe, ¿no? O sea, como que mientras te casas, mientras encuentras algo y demás. Hoy, sin duda, el tema de la inclusión en el tema de las mujeres ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo lo ves? Pues mira, de hecho, si nos versamos en el concepto tal cual de inclusión, ha evolucionado bastante. Claro.
Antes sí tienes razón, la mujer era muy relegada en el aspecto de lo educativo, porque se le educaba más para la vida en familia, la familia en casa, los deberes del hogar. Así es. A raíz del feminismo se fueron cambiando las cosas. Cuando se habla de inclusión... Pero del buen feminismo, ¿no? No de ese que pinta Reforma y demás, ¿no? O sea, ándale, okay. ándale, justamente de ese feminismo estamos hablando, del buen feminismo. Del buen feminismo. En el que se rescatan los valores y los derechos de la mujer como mujer y como parte de esta sociedad. Okay. Aquí lo importante del concepto de inclusión es que abre oportunidades para todos, y al decir todos estamos incluidos hombres, mujeres, niños, adolescentes. Hablar de inclusión en algún momento también, y en términos también actuales, se hablaba de esta diversidad del grupo lésbico, gay, transvesti, transexual, etcétera. Pero entonces también tendríamos que hablar del término de diversidad como una diversidad más amplia, porque no solamente radica en esos términos, también radica en la diversidad de pensamiento, que creo que eso es algo de lo más importante en lo que se le ha apoyado a la mujer con respecto a su empoderamiento, en cuanto a su educación y en cuanto a su inclusión en esta sociedad. Así es, ¿no? Y de hecho esta inclusión sin duda tenemos que verla siempre desde el punto de vista educativo, en la cual todos tengan el derecho a la educación, ¿no? Creo que ese es un elemento bien importante y que, claro, nos invita, sin duda, a que el docente sea el primero en incluir a todos los alumnos, ¿no? Que yo creo que es el primer gran reto. Sí, efectivamente, creo que observar lo que ocurre en nuestro entorno, muchas veces nos cuestionamos qué tan bien, qué tan mal hacen las cosas. Así es. Tú mencionabas hace unos momentitos el fenómeno que ocurrió ahí en Reforma. Exacto. Pero ese es un ejemplo claro de que la gente, la sociedad en términos generales, tiene que ser educada. Totalmente. Cuando vas a sumarte a una manifestación o un meeting, cuando llevas conciencia, pero conciencia ciudadana, conciencia de tus derechos, es aceptable. Totalmente. Pero si eres parte de manipular, de caer en una situación, vamos a llamarla, politizada, es cuando rompes precisamente esa parte que tiene derecho como persona. Así es. Y creo que a estas fechas, a estos tiempos actuales, regresamos a esa parte, es formar a la familia, pero formar a la familia en esos términos de la formación en una ciudadanía, formarnos en el servicio. Creo que cuando alcancemos esa parte, habremos dado un gran paso. ¿Por qué? Porque las familias serán responsables de los actos y de los hechos que ocurran en su entorno inmediato. Claro. Regresamos nuevamente, la escuela juega un papel importantísimo en estos procesos. Si la escuela retoma la situación de la formación, no solamente hoy hablamos de conocimientos, hoy hablamos de acciones, de actitudes, y yo creo que en la actitud sería un primer elemento para trabajar la inclusión. Así es. De hecho, fíjate, Elizabeth, que hay un detalle que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú excluyes? Todos te dicen, no, yo no excluyo. Yo soy incluyente, ¿no? Pero cuando de repente volteas y platicas con los muchachos, por ejemplo, las chicas, ¿no? A ver, si no eres del grupo fulano de tal, te hacen a un lado, ¿no? Si no, a lo mejor tienes tales gustos, tales perspectivas, incluso tal ropa, te hacen a un lado, ¿no? Y a veces los chicos solamente confunden la parte de excluir, como diciendo, al discapacitado yo sí lo acepto, pero sí excluyo al compañero que por no jugar conmigo o por no opinar igual, o porque incluso entre las chicas, ¿no? Como no eres de mi grupo, pues estás fuera, ¿no? Incluso no sé si ustedes recuerdan estos programas en donde siempre te ponen a las niñas fashion, a las popu, como luego también les llaman, ¿no? Que de una u otra manera también es generar una cultura de la exclusión, desafortunadamente, ¿no?
y a veces nuestros chicos no se dan cuenta. ¿Tú cómo ves esta actitud con estos chicos? Pues mira, este sí es un punto delicado, porque desgraciadamente volvemos a caer en la misma premisa. Mucho tiene que ver con los valores que se inculcan en casa. Claro. ¿Sí? Es nuestra primera forma de educación como parte de esta sociedad, Uh-huh. y en donde desgraciadamente el ejemplo es más fuerte que lo que pueda decir algún libro, algún docente en clase. Así es. El ejemplo arrastra muy fuerte. Y entonces nos damos cuenta, en este punto hay una frase de Gandhi que me encanta y creo que queda bien. Uh-huh. Cuando dice, cuida tus pensamientos porque se Uh-huh. volverán actos, cuida tus actos porque se harán costumbre, cuida tus costumbres porque formarán tu carácter, y cuida tu carácter porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. ¿Pues sí? Uh-huh. Exactamente. Entonces, si rompemos con esos principios en donde la exclusión es la línea a seguir, Uh-huh. creo que tenemos muchas posibilidades de vivir con inclusión y con paz. Claro. No, y además de que déjenme decirles, pareciera que no, pero como yo luego en algunos casos, platicando con alumnos y con padres de familia, trato de decirles, y en especial con los maestros, les digo, desafortunadamente hay una descarte, por así decirlo, hay una falta de inclusión muchas veces desde el salón de clase, ¿no? Cuando observamos a aquel alumno que siempre está solo, que siempre está en el rincón, apartado, y nadie hace nada, ¿no? Yo luego les digo, a veces los maestros tienen el gran compromiso de incluirlo en la dinámica de la clase, ¿no? En la dinámica intelectual que se desarrolla en la clase. No solamente dejarlo con que, pues es el niño callado, ¿no? No, yo creo que un punto importante de esta inclusión es acercarlos, incluirlos dentro de, ¿no?, el grupo en ese sentido. Si no, como por ahí dirían, si nos falta ese, no estamos todos, ¿no? ¿Cómo ves, Rolando? Regreso nuevamente y muchas veces me dicen, ¿por qué traigo a colación constantemente el trabajo de los maestros? ¿Por qué? Porque es una parte importantísima. En el momento dado que el maestro deje ver al alumno como objeto y lo mire como un sujeto que piensa, que siente, creo que cambiará. Hoy las prácticas educativas tienen que ser completamente distintas. Claro. Mencionábamos hace un ratito que hoy la escuela no es verla como un espacio a donde el alumno llega y se va a llenar de información, que la información hoy la puede recuperar en cualquier espacio, en cualquier ámbito, Uh-huh. y está a su disposición. Lo que hoy la escuela tiene que hacer es crear ambientes de interacción a donde nos veamos como personas, Okay. a donde los valores de los que menciona Elizabeth surjan, se recuperen, pero yo creo que un valor principal es el valor del respeto a mirarme y a mirarte como una persona que tiene y que tengo dignidad. Claro, totalmente. Indistintamente de mi capacidad, de mi discapacidad o hoy en día de mis barreras que yo presente. De mis maneras y de mis formas de pensar también. Okay. Creo que hoy hablar de diversidad, hablar de inclusión, tenemos que aceptar precisamente la diversidad de pensamiento. Y ese pensamiento, ¿quién es el que tiene que estar muy sensible? Pues es el maestro. Totalmente. Y ya no vamos a dejarlo solamente en la educación superior. Hoy tenemos que considerar desde una formación inicial, desde el niño que está en familia, desde el niño que llega al preescolar, desde el niño que está en primaria y del adolescente que está en secundaria. Es una sociedad que requiere ser atendida, comprendida por el otro. Y yo creo que tenemos que dar ese paso, caminar de manera conjunta para transformar y hacerlos fuertes a estos tiempos. Muy bien.
Elizabeth, la pregunta es, ¿cómo superar la exclusión entre maestros? ¿No? Y para que esta exclusión entre maestros no trascienda hacia el alumno. Difícil pregunta porque involucra formas de ser. Ok. ¿Sí? Para poder hablar de esas formas de inclusión o de exclusión entre docentes y entre alumnos, tenemos que hablar primero del respeto. Ok. El hecho de que al hablar de inclusión hablemos de igualdad de oportunidades no quiere decir que todos pensemos igual. Claro, claro. Al hablar de diversidad, hablamos de que todos somos diferentes, pero no por ser diferentes no tenemos puntos en común. Ok. El aceptar esas diferencias como parte de la vida, como parte de la persona y como partes de esta sociedad, nos dan puntos de acuerdo y puntos de apoyo. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de inclusión o de exclusión con docentes, lo único que hace falta es diálogo. Okay. Lo único que a lo mejor tendríamos que reaprender es a escuchar. Okay. Porque solamente así podemos encontrar justamente esos puntos que nos den el acuerdo, que nos den la inclusión, que nos den la paz y que nos den el respeto a esa misma diversidad en un punto común. Y fíjate que ahorita dijiste algo muy importante, que yo creo que ahí valdría la pena subrayarlo, ¿no? O sea, puede haber diálogo, ¿no? Uh-huh. Puede haber apertura, puede haber el deseo de escuchar, pero también creo que es importante sumarle el hecho de querer buscar la verdad. Porque a veces puedes tener una gran disposición de dialogar, pero si no hay la intención de querer buscar encontrar la verdad, creo que eso es lo que nos ha hecho falta en esta sociedad, ¿no? O sea, podemos hablar de mucha apertura, ¿no? Sí, yo te escucho, ¿no? Nos dialogamos, pero ¿hasta dónde queremos enfocar el tema de la verdad, ¿no? O sea, y en eso, que tendría que ser el punto común, ¿no? O sea, ok, yo hoy puedo reconocer que Elizabeth tiene más razón que yo, o en este caso Ronaldo, que me brinda una serie de conceptos donde digo, oye, sí es cierto, nos ayudan para clarificar y ver, ¿no? En ese contexto. Claro. Pero mientras no tengamos claro que la inclusión y en este camino del compartir, del acercarse, del comunicarse, no esté de por medio la verdad, híjole, pues podemos tener discusiones bizantinas como antes se decían y no llegar a nada, ¿no? Y eso al final de cuentas no es la exclusión, no es inclusión en ese sentido, ¿no? Bueno, yo aquí quisiera pedirles a ustedes que nos platiquen de una sorpresa que nos traen. Porque si bien es cierto que hemos hablado de la inclusión y de todo este proceso con los maestros, pues sin duda se necesita capacitación, ¿no? Saber encontrar oportunidades en donde los maestros se formen y se formen bien. En ese sentido, ustedes nos traían una sorpresa que creo que valdría la pena que la compartieran con el público. Pues mira, principalmente es una invitación abierta a todos los compañeros y actores de la educación. Perfecto. Porque es un simposio internacional donde las bases son la filosofía y la educación. Oh, bien necesario e importante. Ok. Tocaste algo bien importante antes de abordar esta parte que consideramos. Si el maestro tiene que entrar en procesos de formación constante y permanente. Hoy en día, a nivel mundial, quien haga formación, quien esté en el área de magisterio, tiene que estar en una formación constante y permanente. Totalmente de acuerdo. Tiene que tener todas las competencias que le permita responder ante cualquier situación de quien atiende, sea un alumno en edad temprana hasta un joven en nivel universitario. Así es. Decías, ¿cómo podemos a lo mejor mediar esa situación entre docentes para que no haya exclusión? Sí, así es. Habríamos que preguntarnos, ¿con qué filosofía camina? También, claro. O sea, ¿cuál es la filosofía que tengo yo como persona y con qué filosofía precisamente me relaciono con el otro? Claro. Entonces, séptimo simposio internacional, de lo que queríamos comentarle al público y a todos los oyentes del programa, es invitarlos al séptimo simposio internacional que se va a llevar a cabo en Tonatico, Estado de México. Mira, aquí. El simposio
tiene como título Imaginar la escuela hoy en América Latina. Wow. ¿Por qué América Latina? Porque lo que se busca es un encuentro de experiencias, de cómo se viven en estos países hermanos. Okay. Hay semejanzas, hay similitudes, hay desigualdades, en algunas partes mucho más fuertes. Entonces, es interesante conocer las voces de Venezuela, conocer las voces de Brasil, Okay. conocer las voces de Colombia, pero sobre todo escuchar las voces de los maestros mexicanos. Muy bien. Entonces, es un simposio a donde participan docentes de aula, alumnos en procesos de formación, normalistas o universitarios. Perfecto. Está la parte política también, en los paneles, en las mesas de trabajo, y yo creo que también es una oportunidad de hacer presente el trabajo que vienes haciendo desde estos espacios, de promover la inclusión, la diversidad, desde los distintos puntos posibles, pero que tengan eco en cualquier parte de nuestro país. Perfecto. Entonces, esperemos, son el 6, 7 y 8 de septiembre. 6, 7, 8 de septiembre. Muy bien. En Tonatico, Estado de México. Estado de México. ¿Hay algún, la sede es algún auditorio, algún centro de convenciones? Sí, es el auditorio Tonatiu Okay. de Tonatico. Ahí se va a desarrollar todo. ¿Está ahí en la cabecera municipal o en dónde? Sí, está exactamente ahí en el centro de Tonatico, y al mismo perfecto. tiempo pues aprovechamos para que nuestros visitantes pues conozcan todas las áreas naturales Perfecto, perfecto. que tiene el municipio. Bueno, pues un simposio internacional, filosofía y educación, hoy en día tan necesario, tan urgente en ese contexto, ¿no? Y pues bueno, Elizabeth, ¿qué más de agasajo podría tener eso? Sobre todo, pues las temáticas, las personalidades que nos visitan, y sobre todo creo que esa riqueza que nos pueden compartir. Claro. Eso creo ¿no? que sería lo más importante. Que yo creo que además, van a seguramente tener mucho contenido de cómo en el tema de la inclusión, en el tema de la formación, y bueno, desde la filosofía, pues bueno, camino para la paz indispensable, ¿no? En ese contexto. Muy bien, Rolando, Elizabeth, un último mensaje antes de ir cerrando. Creo que Escuela Mexicana es una oportunidad para todos. La Escuela Mexicana es un modelo que toca la inclusión, que toca la diversidad, camino hacia una democracia. La democracia se tiene que trabajar, tiene que ser consciente, tiene que ser reflexionada. Okay. Y creo que el mejor espacio son las aulas donde están los alumnos y donde están los maestros, y hoy en día donde las familias tienen oportunidad de hacer presentes sus voces. Reiteramos, la suma de esfuerzos con resultados efectivos. Muy bien. Y pues bueno, yo la invitación que haría sería seguir construyendo una cultura de paz a partir de la inclusión. Claro, totalmente. Y porque además, bueno, ya lo estamos viendo, la educación, la filosofía nos invitan a que la inclusión sea más allá del tema de las discapacidades, ¿no? Hoy lo platicamos, estamos de acuerdo que incluso necesitamos generar una inclusión desde el aula, desde los alumnos, y sobre todo conquistando, como bien decías, a través del ejemplo del maestro, a través de lo que nos va a brindar este asunto de sumar a todos a la cátedra, ¿no? A sumar a todos al salón de clases, que déjenme decirles algo, la inclusión en el salón debería de ser que los chicos se sintieran como en su casa, en ese sentido, ¿no? Todos tomados en cuenta y formando parte del mismo hogar escolar en ese sentido, ¿no? Pues bueno, Elizabeth, Rolando, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un agasajo estar con ustedes. Y pues bueno, yo quisiera por último ir cerrando nuestro programa, además de agradecer obviamente al equipo de GED Radio por todo el apoyo,
¿no? Mi Que estimado siempre nos Carlos, echan porras. Mi estimado Carlos, ahí me escuchas, ¿verdad? Sí. Bueno, aprovechar también para la gente que amablemente nos sigue a través de esta transmisión en vivo en Facebook Live, pues si son tan amables de repetirnos esta fecha que es importante por el evento que se va a llevar a cabo, y yo regreso contigo y con tus invitados. Perfecto. ¿La fecha? 6, 7 y 8 de septiembre en Tonatico, Estado de México, 7º Simposio Internacional de Filosofía y Educación. Perfecto, ahí está el dato. Y pues bueno, insisto, agradeciendo a los amigos de Heads Radio, y al mismo tiempo, pues bueno, recordarles nuestras redes sociales para que también nos acompañen. En Twitter, @TheHeadsMedia, un correo electrónico, por favor, theheadsradio@gmail.com. A través de Facebook, esta es otra opción, en The Heads Educativa, o por iVoox, en The Heads Radio. Y pues bueno, sin más, queremos agradecer al licenciado Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por la oportunidad que nos brinda de este espacio, y por qué no decirlo, agradecer a cada uno de nuestros amigos, una vez más, de The Heads Radio, por la oportunidad de este programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¿Te gustó este programa? Acompáñanos la próxima semana por The Heads Radio, porque The Heads Radio es tu radio.